Hola, en este momento vamos a hablar un poquito sobre la evolución de las computadoras, algo que en realidad es muy importante para nuestros tiempos también, porque no existe alguien que haya inventado las computadoras, sino que en realidad lo que existen son distintas evoluciones a través de los distintos dispositivos, por los cuales siempre nos tratamos de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer cálculos matemáticos complejos? Esa fue la idea del hombre a través del tiempo, tratando de poder solucionar este tipo de cosas, este tipo de cuestiones, para poder lograr hacer, digamos, operaciones repetitivas y poderlas estandarizar de alguna forma. Ese fue el origen real de las computadoras, por lo cual nosotros vamos a ver una breve introducción de todo esto. La idea es charlar un poquito desde las primeras ideas y las primeras esbozos de máquinas, algunas bastante evolucionadas para su época, hasta la primera parte, y después adentrarnos a través de los distintos grabaciones que podemos llegar a efectuar, adentrándonos a través de cada una de todas estas máquinas hasta llegar a ver las computadoras que tenemos hoy en día, que realmente ha sido un conjunto de ideas de muchas personas muy sabias para su momento y con muchas ganas de resolver estos problemas que sean complejos. Primero tenemos, por ejemplo, la primera contribución que tenemos al mundo de la informática es a través de algo que, bueno, todos lo hemos usado cuando éramos chicos para aprender a contar a modo de juego, que es un ábaco, y que por supuesto tiene muchísimos años, más o menos 5.000 años atrás, pero tratamos de introducirlo porque es una de las primeras herramientas con las cuales nosotros podemos hacer cálculos matemáticos bastante interesantes. De hecho, todavía en algunas partes del mundo, sobre todo avanzados, digamos, personas muy avanzadas y que realmente hacen estos cálculos, utilizan este ábaco como para sumar, restar, la verdad que rápidamente, por la práctica que tienen y adquieren. Es un objeto para hacer cálculos muy fáciles y, bueno, poquitas operaciones, pero es la primera. Imagínense que estamos hablando de 5.000 años atrás, o sea, antes de Cristo estamos hablando, con lo cual sus ideas son bastante, digamos, su función ha ido evolucionando a través de los años, pero realmente es bastante interesante y por eso está a modo de presentación en este lugar. Otras máquinas que hemos tenido, por ejemplo, es la calculadora automática de William Schickard, que en realidad también son bastante modernas para la época. Estamos hablando del año 1123, y por lo cual este matemático, en realidad alemán, utilizó estas calculadoras como para poder hacer las primeras esbozos de algo, de una máquina mecánica que pueda realizar este tipo de cálculos. Otro de los, digamos, de los cálculos de la calculadora, en realidad es de Pascal, Blaise Pascal, que se llamó la Rue Pascaline. ¿Qué quiere decir esto? Es una máquina que él diseñó. Su padre era, como lo que ya llamaríamos hoy, un recaudador de impuestos, y entonces lo que hizo él es hacer una máquina como para evitar que su padre estuviera permanentemente haciendo estos cálculos, y para ayudarlo a hacer. La verdad que se fabricaron unas cuantas versiones y fue bastante buena su evolución y también su, digamos, aporte a lo que sería las máquinas mecánicas de las que estamos viendo. Otra de las máquinas mecánicas también a charlar es la máquina de multiplicar de Leibniz, que se llamó el Step Reckoner o Step Reckoner, que en realidad también Leibniz, que fue un Gottfried Leibniz, lo que descubrió fue el cálculo infinitesimal. Realmente también es la notación científica que se utiliza del cálculo infinitesimal, hoy en día es de él, y también es una máquina, bueno, que sumaba, restaba, podía multiplicar y hacer raíces cuadradas a través de distintos pasos adicionales. Realmente bastante moderno para su época. Otra de las que podemos tener es el aritmómetro, que también ya estamos en el año 1820, hecho por Charles Javier Thomas de Colmar, que hizo una máquina que podía sumar, multiplicar, dividir y restar también, y que también era bastante interesante para la época. Son máquinas bastante mecánicas, pero a través de ciertas disfunciones se podían hacer todo este tipo de cálculos.
Y de ahí pasamos a algo que uno podría llegar a decir que no está específicamente dentro del área de lo que sería la historia de las computadoras o la evolución de las computadoras, pero en realidad es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en realidad da origen a una maquinaria que se puso en funcionamiento para hacer tejidos. ¿Qué relación tenía esto con nuestra historia, nuestra evolución de las computadoras? Tenía la siguiente relación. Se basaba en tarjetas perforadas, que en realidad en su momento eran de madera, placas de madera en donde teníamos ciertos, entre lo que sería el agujerito tapado y el agujero, digamos, de lo que tiene una tarjeta perforada, son redondeles que permiten hacer una cierta programación, y por lo tanto como si fueran las primeras tarjetas perforadas que utilizaban las primeras computadoras, en donde se almacenaban ahí la información y se estandarizaba toda esa información. Con lo cual la máquina de telar de Jacquard tiene una gran innovación para el año 1805 y que por lo tanto no sirve para todo lo que sería hablar sobre este tipo de programaciones que se empezaban a utilizar. De esa manera, bueno, hace muchos años atrás se utilizaban una máquina de telar de este estilo, que se utilizaban para poder hacer el tipo tejido Jacquard, esos que son dibujados, que se basan en una especie de programación hecha para poder, por supuesto que en este caso hacer un tejido, pero que en realidad la idea fue bastante interesante para la época y para empezar a almacenar información y a utilizar una cierta programación. Acá tenemos a nuestro amigo Joseph María Jacquard. Bueno, y por eso llegamos al año 1922. 1922 en el cual un científico, una persona muy capacitada para la época, con muchas ganas de ponerle la mayor onda posible a la realización de estos cálculos, estableció dos máquinas. La primera es la máquina diferencial, y el señor es Charles Babbage, y con esta máquina él lo que pretendía era, por supuesto, hacer un tema de tabular polinomios utilizando métodos numéricos, tratando de lograr evolucionar un poco con respecto a este tipo de cuestiones matemáticas ya un poco más complejas, no simplemente sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer cálculos de raíces cuadradas como hacía por ejemplo el Step-Reconer, sino algo un poco más complejo, digamos. De todos modos, la máquina diferencial no llegó a fabricarse oficialmente, y el segundo intento que hizo él de esta máquina es hacer la máquina analítica. La máquina analítica que se establece desde el año 1833 a 1842, la idea de que va a ser una máquina un poco más compleja también para seguir haciendo cálculos analíticos de forma más compleja. La máquina de Charles Babbage tampoco se pudo llegar a construir así como oficialmente, pero siempre fue una máquina bastante evolucionada para la época, porque ya trataba y tenía una cierta programación. De hecho tenía dispositivos de entrada, por ejemplo, basados en tarjetas perforadas de Jacquard, tenía una unidad de control para determinar cuáles eran las tareas que debían ser realizadas, un mecanismo de salida y una memoria que podía almacenar datos procesados. Se considera como si fuera una de las primeras computadoras en el mundo, por supuesto no de las modernas, sino una de las, prototipos anteriores, como bastante relacionada a lo que es una computadora hoy en día, por lo menos el tema de manejo de entrada, salida, procesos en el medio y una unidad de almacenamiento. Y junto con la máquina, primero la diferencial y después la máquina analítica, entra en nuestro, evolución de las computadoras, Lady Ada Lovelace. ¿Quién fue Ada Lovelace? Bueno, de hecho, la primera mujer que se considera la primera programadora, porque era una excelente matemática, muy estudiosa, era la hija de Lord Byron, era muy estudiosa, su madre también la perfeccionó, hizo que se perfeccionara a través de las matemáticas, de modo tal que Ada Lovelace
¿Cuál fue el aporte? Bueno, trató de hacer una programación basada en este tipo de cuestiones, tarjetas perforadas y todo eso para las instrucciones, para hacer instrucciones repetitivas en la máquina de Charles Babbage. De hecho, fueron amigos durante muchos años, hasta su fallecimiento, y siempre trataron de trabajar juntos en cuestiones del tema de poder lograr programar algo dentro. De hecho, el primer lenguaje que se conoce en la historia de las computadoras se llamó lenguaje ADA en su honor. Así que bueno, de hecho su aporte fue bastante importante, ya no en el tema de la parte de hardware, sino en la parte de software. Y por último, en esta breve introducción de lo que serían las máquinas, que por supuesto hemos dejado de lado algunas cuantas, estas son las más importantes, son las más históricas. La última es la máquina tabuladora de Hollerith, que es del año 1889. Hermann Hollerith en realidad fue una persona que trató, a través de un censo que se quería hacer en Estados Unidos, tratar de ver si podía lograr captar toda la información del censo de la manera más rápida. Imagínense que se hacían los censos y se tardaban bastante grandes cantidades de años para poder procesar esa información, y obviamente cuando la información ya llegaba ya estaba totalmente obsoleta porque ya había cambiado el mundo, las situaciones, la vida. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones nos quedaban bastante, digamos, fuera de lo que sería la disponibilidad de la información en el mismo momento, que es una de las herramientas básicas para la información, que es la disponibilidad, tener la posibilidad de tener la información, lo que hoy diríamos online. Por lo tanto, bueno, esta máquina tabuladora trataba de lograr captar esa información y procesarla de forma más rápida. De hecho, fue bastante utilizada, y Hermann Hollerith, con el correr y devenir del tiempo, fundó, a través de una serie de, digamos, de alianzas que tuvo con otras, digamos, otras personas, entre ellos fue, bueno, Thomas Watson, fundó la famosa compañía International Business Machines, más conocida como IBM, en el año 1924, que era la fusión de una compañía que era la CTR, cambió su nombre por el de International Business Machines, bueno, y que hoy todo el mundo conoce IBM.